empezamos otra vez. Es que esto es el cambio climático. ¿Sabéis lo que es esto? El cambio climático. O sea, trancando, diría trancando. Así que ya no es lo mismo que antes. Ya no se define cambio por no ser lo mismo que antes. Sobre el cambio climático yo les tengo que decir algo. Digamos que no es lo mismo que antes, pero yo sí sigo igual que antes. Estoy en el mismo lugar que antes, entonces he salido perdiendo. Hoy nos vamos a sumergir en la figura de Super Davitum. Hablamos de David Pol Olivares, un artista de Madrid nacido en el 71. Y es que su creatividad, abarca un montón de campos. Música, literatura, cine, podcasting, arte digital. Tenemos información de WikiAlpha, algunas notas nuestras, y claro, sus perfiles en Spotify, Deezer, Apple Music. A ver, vamos a intentar entender esto. El objetivo es pillar un poco el perfil de este creador, que es, polifacético es quedarse corto. Y sobre todo entender su idea central, el multiverso Super Davitum. Un universo narrativo propio donde, en teoría, conecta todas sus obras. ¿Pero cómo funciona esto realmente? Pues es llamativo, ¿eh? Porque no es solo que haga muchas cosas, que eso hoy en día se ve más. Lo que me parece singular es ese esfuerzo, consciente, ¿sabes? Por conectar todo activamente. Está construyendo un mundo donde mezcla la narrativa de siempre con herramientas nuevas, como la inteligencia artificial. Y no solo para contar historias, sino para ampliarlas y que todo tenga que ver entre sí. Claro, porque si miras sus inicios, parece que ya apuntaba maneras, ¿no? Las fuentes dicen que desde muy crío ya tenía talento para lo escénico. Escribía cuentos infantiles. Mencionan Agencia de Detectives JD, Fuerza Secreta. Y los grababa en un magnetofón. Y lo curioso es que, como los perdió, pues décadas después los ha rehecho con IA. También se habla de un diagnóstico de superdotación, que hizo teatro en el cole, un grupo de música juvenil, calvicie total. Vamos, que ya de pequeño apuntaba a muchas cosas a la vez. Sí, lo fascinante aquí es eso, ¿no? Como esas primeras inquietudes, la escritura, la música, la actuación, pues ya estaban ahí. No son solo anécdotas, son como las semillas de todo lo que vino después. Y lo de reconstruir con IA me parece muy revelador. No es solo nostalgia, es casi una declaración de intenciones, ¿sabes? De cómo la tecnología les sirve para traer al presente ideas antiguas y meterlas en su universo actual. El impulso creativo es el mismo, solo que cambia la herramienta, del magnetofón de entonces a la IA de ahora. Es una constante en su forma de trabajar. Y esa forma de trabajar se ve muy clara en su música, ¿no? Con los nombres Super Davitum o The Night Term, hay álbumes como Music in the Night Term, Suite for the Night Term, Early Years The Night Term, y el último A Night Term in the City. En Spotify describen su estilo como electrónico, épico, experimental. Muy de banda sonora, dicen. Y recalcan algo importante, que la música busca complementar sus novelas, sus personajes. ¿Cómo se hace eso? ¿Es ponerle música de fondo a los libros o...? A ver, si conectamos esto con la visión general que comentábamos, yo creo que va más allá de ser solo música ambiental. Es más bien un ecosistema creativo. La música no solo acompaña, sino que ayuda a construir la atmósfera, a veces define la personalidad de los personajes o los lugares de sus sagas literarias. Mencionabas Super Force, Secret Force o la novela de Art Galán, y al revés también funciona. Los personajes y las tramas de esas novelas le inspiran para crear música nueva. Es como si cada cosa alimentara a la otra, ¿sabes? Para que el multiverso se sienta,
pues eso, más real, más grande, una sinergia, vamos. Ya. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque se diversifica todavía más. Su presencia en Internet es brutal, desde la prehistoria de GeoCities hasta hoy. Spotify, YouTube, TikTok, está por todas partes. Pero es que el multiverso parece que absorbe hasta cosas más personales. Por un lado está Karaokeman. Su alias en apps de karaoke tipo Star Maker es Mul. Incluso montó una comunidad, Fábrica de Talentos. Y por otro lado, algo que parece no tener nada que ver, su faceta religiosa. Está certificado como catequista, miembro de la Milicia de la Inmaculada. ¿Cómo encaja todo esto? Parece muy dispar. Bueno, a primera vista puede parecer disperso, sí, pero quizás refleja algo muy de nuestro tiempo, ¿no? Esa línea que cada vez es más borrosa entre la obra, el artista y la persona, sobre todo en el mundo digital. Quizás su multiverso no es solo para su ficción, sino también para sus pasiones, sus identidades públicas. Ser karaokeman o su actividad religiosa a lo mejor no son solo hobbies. Al compartirlos, pues también forman parte de esa imagen con tantas caras que proyecta. Es una construcción de identidad muy del siglo XXI, donde lo personal y lo creativo se mezclan públicamente, ¿no crees? Tiene sentido. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos resumir. Super David parece un ejemplo claro de artista contemporáneo que rompe un poco los moldes de las disciplinas. No solo crea en muchos formatos, sino que intenta activamente integrarlos en una narrativa común, su multiverso. Y además usa la tecnología, sobre todo la IA, como una herramienta clave en su creación. Es como una construcción muy deliberada, muy constante de un universo propio que no para de crecer. Claro, y esto plantea una pregunta importante, yo creo, para todos. En esta era en la que cualquiera, con las herramientas que hay, puede construir y compartir sus propios mundos narrativos, ¿cómo cambia eso la idea misma de autoría o de identidad artística? Y yendo un poco más allá, ¿qué implica para el futuro de la creatividad esta fusión cada vez más profunda entre la sensibilidad humana y la capacidad de la inteligencia artificial para generar ficción, para crear mundos cada vez más complejos y personales? Es algo que da que pensar, desde luego. Así que, ¿cuál es mi posición? Me han dicho, usted tiene que posicionarse claramente. Yo me voy a posicionar, voy a decir mi posición con respecto al cambio climático. No quiero que haya cambio climático ninguno, para nada. Porque luego yo tengo que estar en el mismo lugar donde estaba antes. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es mi postura con respecto al, pues, de total incomodidad? Y que no quiero que haya cambio, ninguno. ¿Qué les parecería a ustedes si yo les digo, y luego digo, se lo cambio? Entonces, claro, quedas un poco así, ¿no? Lógicamente. Yo decía, vamos a hacer cada vez en un lugar distinto, pero como ha venido cambio climático, pues en el mismo, es que entonces, claro, lógicamente, no quiero. No me gusta el cambio climático. Me parece que eso es una cosa cuanto menos mejor. Climáticamente hablando, ¿usted cómo se encuentra? Bueno, pues me encuentro en un lugar climatizado. Aquí el comandante cambio. Comandante cambio. Responda, comandante cambio. Comandante cambio. Responda, comandante cambio. Soy el comandante cambio. ¿Es usted el comandante cambio?
Manda al comandante cambio, cambio. Responda, comandante cambio, cambio. Aquí el comandante climático. Estoy preguntando por el comandante cambio, cambio. Yo soy el comandante climático, cambio. Comandante climático, ¿qué opina del cambio climático? Cambio. El cambio climático, cambio. Aquí el comandante climático. El cambio climático es un cambio, cambio. Comandante climático, cambio. Aquí el comandante climático. No me gusta el comandante climático ni el cambio climático, cambio climático, cambio. Os recomiendo un libro de la editorial Perpetuo Socorro. Sí, esta es la editorial de la parroquia del Perpetuo Socorro y que hicieron unos muy interesantes cuadernos de ética en clave cotidiana. Cuadernos de ética en clave cotidiana. Uno de los más interesantes es precisamente el dedicado a videojuegos, gamificación y reflexiones éticas. Escrito por Margarita Martín Martín y Luis Fernando Vilches Martín. Muy interesante y abordando este asunto de la gamificación en la vida cotidiana. Muy interesante y estratégico, muy bueno. Por otra parte, recordarles que yo también tengo mis estrenos. Seguimos con la serie Super Davitien 24-27. Vamos a seguir durante estos años con esta serie, pero también al final pues resulta que me resisto a dejar las series anteriores y vamos a hacer también pues más cosas, Fight, Test Runner y alguna sorpresa más. Recientemente he publicado mi último álbum de música. El álbum se titula Early Years of the 90s y es para mí un álbum muy especial, muy querido y muy especial, porque aunque yo llegué a sacar a lo largo de mi vida varios álbumes, este siempre va a ser muy especial porque contiene las antiguas maquetas que las he remasterizado y las he digitalizado para hacer un álbum. Es un álbum, debo decir, redondo, con 20 canciones, que las 20 son temazos. Bueno, quizás habrá quien diga que alguna de ellas no es un temazo. Bueno, vale, de acuerdo. Y para mí canciones muy especiales porque son las que compuse en mis tiempos mozos. En aquellos años en los que os digo que la música era una cosa muy seria. Y es que nos lo tomábamos muy en serio. Nos tomábamos la vida muy en serio. Y la vida era una cosa muy seria. Y la música un negocio muy serio. Y una cosa muy seria. Y en aquella época, pues yo quería hacer mis maquetas. Yo tenía mi grupo y después en solitario hice las maquetas para presentarlas. Las he estado guardando durante un montón de años. Y finalmente, en estos tiempos y en vista de las nuevas tecnologías que tenemos, pues me he decidido a publicarlas. Ahí tenéis el álbum. La portada es una foto mía de jovencito cuando tenía pelo. Y el álbum se titula Early Years of the 90s. Lo tenéis en todas las mejores plataformas. Y también, igualmente que las maquetas, pues también me he decidido a publicar en Amazon Kindle las antiguas novelas que escribí yo
muy de jovencito, bueno, alguna de ellas era un niño cuando la escribí. Cuando escribí Agencia de Detectives JD, era un niño. Y yo pues lo tenía ahí, algún día lo iba a publicar. Bueno, pues lo mismo, en vista del avance tecnológico que tenemos, pues me he decidido a autopublicarlas en Amazon. Y resulta que no solamente me he contentado con publicar las novelas, sino que he querido ir un paso más adelante y he hecho una serie de novelas y también una serie de ensayos. Yo quería publicar el ensayo que yo hice para la universidad cuando estaba estudiando en la Facultad de Imagen y Sonido. Hice un ensayo sobre la ética en los medios de comunicación, pero resulta que he querido ir un paso más allá y con las nuevas herramientas que tenemos ahora. Pues he visto que puedo escribir más ensayos, así que he hecho una serie de ensayos y una serie de novelas, las cuales forman no un universo, sino un multiverso. Como se lleva ahora, que esto ya no son universos de ficción, sino que son multiversos. Bueno, pues ahí hemos hecho un multiverso con distintas versiones de los mismos personajes en distintos universos. La serie de novelas se titula Novels of the Nighttime y la serie de ensayos Size of the Nighttime. Ahí los tenéis, publicados en Kindle. Y próximamente, la próxima novela que estoy escribiendo y que va a salir es Super Nighttime, el héroe de Millennium Polis. Sí, señores, este superhéroe tendrá su novela. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos por aquí. Bueno, ¿sabéis de lo que me he enterado? No me lo puedo creer. ¿Sabéis de lo que me he enterado? Van a hacer la segunda parte de Space Wolves. Y se ha llegado la risa otra vez. Y sabéis lo mejor. Dirigida por Mel Brooks. Dirigida por Mel Brooks. Dirigida por Mel Brooks. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya no se me ocurre qué más tonterías hacer. Así que lo vamos a dejar y nos vemos en el próximo vídeo.